estar grabando y después vamos a poder, ahí lo dijo la señora, después vamos a poder compartir el video para quienes no pudieron acercarse hoy. Bueno, les queremos dar la bienvenida entonces, como les decía, en el marco de la Semana por el Gobierno Abierto, que se festeja todos los años. Este año estamos haciendo este webinario junto a OGP y a RIJA, la Red Internacional de Justicia Abierta. Y es un año y una semana particularmente especial para nosotros desde la Red de Justicia Abierta, porque cumplimos 2 años de existencia, 2 años que quizá parecen más, porque esta red nació en pandemia, allá por mayo del 2020, creo que éramos 40, 50 personas en un Zoom parecido a este, de las cuales hay muchas personas que están hoy acá, que nos van a hablar también, y otras personas que están participando, y hoy ya somos más de 200 personas en 19 países de la región, así que me parece que esto nos demuestra que el interés que vimos por los temas de transparencia, de rendición de cuentas, de una justicia más cercana a las personas, dejó de ser un eslogan lindo, me parece, para hoy convertirse en una guía para la transformación real de, en este caso, nuestros poderes judiciales. Me parece que eso también es algo que vamos a escuchar hoy. O sea que nos da mucho placer poder mostrarles no solamente ideas, sino ya transformaciones reales que se estuvieron dando en la región en materia de justicia abierta. Como les decía, muchas de las personas que iniciamos RIJA están acá presentes y quiero además presentar a quienes nos acompañan hoy en el panel. Nos van a hablar Peter Sharp, consultor en temas de justicia abierta, Mauricio Silva Cancino, ministro de la Corte Suprema de Chile, Lorenz Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Sofía del Castillo, directora nacional de Transparencia de Gestión en el Consejo de la Judicatura de Ecuador, y finalmente invitaremos a Rosario Pavese de OGP para que nos dé unas palabras de cierre. Como les decía, queremos agradecer mucho desde RIJA y desde OGP la participación de todos y todas acá hoy, y les pedimos entonces a los y las panelistas que si pueden ajustar su tiempo al tiempo que ya acordamos, así después dejamos un lugar para las preguntas, y a los y las participantes que pueden dejar preguntas y comentarios, como yo decía antes, en el chat, para hacerla después a los y las panelistas. Así que bueno, vamos a empezar entonces ahora a escuchar a nuestro querido Peter Sharp, que fue una de las voces protagonistas de la constituyente chilena, que incorporó el concepto de justicia abierta, y Peter, nos gustaría que nos ilustres un poco sobre ese proceso. Muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias a todos y a todas. Yo estoy acá transmitiendo desde Honduras, donde estamos en un proceso interesante, también hacia la justicia abierta en la judicatura hondureña. Quiero agradecer, naturalmente, compartir este espacio con nuestro ilustrísimo ministro Mauricio Silva de la Corte Suprema de Chile, que ha sido un impulsor de la justicia abierta al interior del Poder Judicial, y su compromiso, sin duda, que es tremendamente valioso. Naturalmente a Rosario Pavese, que ha estado a la cabeza de estos procesos con esa permanente preocupación para avanzar en este proceso, ¿no? A Loan, desde México, y a Sofía, desde Ecuador. El 4 de septiembre, en Chile se va a plebiscitar una constitución. Pero antes de eso, durante el verano, trabajamos con varios constituyentes para que en la Constitución chilena, que se votaría el 4 de septiembre, se incorpore por primera vez en un ordenamiento jurídico constitucional en América Latina una norma referida a la justicia abierta. Esto conectado con el concepto de Estado abierto del 2015, que surge, ¿cierto?, y nace ahí como vocablo en México, y las nociones de este último tiempo de instalar estados abiertos. Les voy a leer el artículo que esperamos sea incorporado a la nueva Constitución, y sin duda, tarde o temprano va a formar parte del ordenamiento jurídico constitucional, y así esperamos en América Latina. El artículo dice lo siguiente:
Principio de justicia abierta, artículo 13. La función jurisdiccional se basa en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiestan en la transparencia, la participación y la colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. Cierre de comillas. Este artículo es producto de un diálogo con muchos constituyentes, con quienes dialogamos y conversamos y convencimos y evangelizamos en un proceso maravilloso. Estuvimos en la Comisión de Justicia, en la Convención Constitucional chilena, tuvimos reuniones vía Zoom y presencialmente, hasta que al final del día, a fines de enero, se vota en el pleno de la Convención y se aprueba por una amplia mayoría de 119 votos, cuando el mínimo era 103, y se aprueba con grandes aplausos y vítores que Chile tendría una constitución en que la justicia abierta se constituye en un principio rector de la jurisdicción de todo el ecosistema. Yo quisiera que aclarar el concepto de justicia abierta en estos pocos minutos que me quedan. La justicia abierta, así entendida en este artículo, es entendida como un diálogo del ecosistema de justicia. Es decir, todos forman parte de la promoción del acceso a la justicia como un derecho humano fundamental. Y por eso es un diálogo de todo el ecosistema, de todos los intervinientes del sistema de justicia, que amparado en la transparencia, es decir, derecho a la información pública, derecho a la verdad, la participación, que significa en doble vía con la ciudadanía y con la sociedad civil, y la colaboración como un ejemplo de inteligencia colectiva, permite el pleno acceso a la justicia, Agenda 2030, Objetivo 16, generando honor social, es decir, decoro, reconocimiento a los magistrados, a los defensores públicos, a los fiscales, a todo el ecosistema, a las policías, al servicio médico legal, todo el sistema de justicia, honor social a ellos, y también genera valor público a las instituciones, que tiene que ver con la valoración que hace a la ciudadanía, a los gestores, a los agentes de cambio que administran y gestionan justicia. Eso significa que hay una suerte de tsunami ya en América Latina que está instalando en los estados, en los gobiernos, la noción de justicia abierta. Costa Rica partió ya el 2018 siendo el primer país con una política de justicia abierta. Pero otros países ya han tenido declaraciones de justicia abierta. Me refiero en México a Quintana Roo, Guanajuato, Nueva León. Honduras está en un proceso también, en estos momentos, en estos días, la semana de gobierno abierto, para avanzar en la política también de justicia abierta. Y eso se ha hecho con la sociedad civil, con la academia, con todos los agentes de cambio en un Estado de Derecho. Y este proceso no ha estado ajeno al tremendo apoyo de UGP, al tremendo apoyo de RIJA, al tremendo apoyo de los magistrados y magistradas, de todos los intervinientes. Por eso que esta norma, que consagraría el principio de justicia abierta en la Constitución chilena, sería la primera constitución en América Latina y el Caribe de consagrar este principio. Y por lo tanto, ese principio se conecta inmediatamente con la definición que hemos dado de justicia abierta y fortalecer el honor social, el valor público, el Estado de Derecho y la democracia. Muchos se preguntarán, ¿y en qué se traduce la justicia abierta? En muchos y miles de ejemplos: facilitadores judiciales, bus de la justicia, sentencia en lenguaje claro, red de lenguaje claro, las innumerables actividades que realiza el Poder Judicial en Chile, por ejemplo, para avanzar, acercar la justicia a la comunidad. Pero quiero centrarme y finalmente en un solo ejemplo. En abril de este año, la tercera sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile dictó un fallo acogiendo un recurso de protección frente a situaciones de inseguridad ciudadana e de inseguridad jurídica en la región del Biobío y Arauco. Y en este fallo tiene un rostro profundo de justicia abierta, porque en este fallo que acoge un recurso de protección dice que ordena a las autoridades, es decir, el Poder Judicial dicta un fallo en que le dice al Ministerio del Interior que debe coordinar, organizarse para tomar todas las medidas para evitar más hechos de violencia. Y le solicita además resultados.
elaborando un plan de acción para aliviar el problema. Ese fallo tiene un profundo sentido de justicia abierta, porque se conecta con el tercer principio, la colaboración. Es el poder judicial, es decir, desde la justicia, genera un espacio de colaboración para garantizar el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la paz social. Son miles de ejemplos, pero yo quiero rescatar este fallo, porque es uno de los pocos fallos que ya está el lenguaje de justicia abierta. En el caso de Chile, nuestra Corte Suprema ya se ha incorporado al cuarto y al quinto plan de acción y está avanzando a pasos agigantados. Pero también toda América Latina, todos los poderes judiciales están viéndose a sí mismos, entendiendo que la justicia abierta es un hecho ya de la causa y viene inexorablemente a apoderarse y a fortalecer el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por esta oportunidad y agradecer nuevamente a RIJA y a OGP por este diálogo que nos permite fortalecer la justicia en toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, Peter. La verdad, muchas gracias, muchas felicitaciones. Veo que en el chat también te están felicitando o están felicitando a la sociedad chilena por este logro y, como vos decís, por este espejo, ¿no? Ojalá que sea un espejo para que los demás países de la región y del mundo se puedan ver en él. Así que gracias, de vuelta y felicitaciones. Ahora le voy a pasar la palabra entonces al ministro de la Corte Suprema de Chile, Mauricio Silva Cancino, que, bueno, Peter ya lo nombró, nos gustaría que nos pudiera comentar un poco cómo el compromiso de la Corte Suprema en este último plan de acción de Chile y cuáles cree que son los próximos pasos en materia de justicia abierta en la justicia chilena. Bien. Ministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta actividad. Agradezco especialmente a los panelistas que participan en este seminario, que colocan un lugar trascendente y que le corresponde naturalmente a la justicia abierta. Quería comenzar por hacer una mención de la ley que pronunciara Lavoisier hace tanto tiempo, en el siglo XVIII, en el sentido de que, como todos sabemos ya, la materia no se pierde, solo se transforma, y que básicamente significa que cualquier masa ya puede, como no se destruye en realidad, ya tienes como supervivientes los elementos que la conforman, y esos elementos que la conforman pueden ir creando nuevas formas de, diríamos, de vida, diríamos también en el campo social, de vidas sociales, de instituciones. Por eso es que parto por ahí, por el que es muy importante transponer lo que dice el biólogo con relación al campo social. Y acordarse entonces también de la frase de Heráclito de Éfeso, cuando señalaba que no es posible al hombre bañarse ya 2 veces en el mismo río, ¿ya? Porque en el fondo lo único que constante, digamos, es el cambio, o sea, la transformación. Y justamente el título de hoy es Justicia Abierta, una oportunidad para la transformación. Ese es nuestro seminario hoy día. Quería pasar rápidamente por unos hitos importantes. El lenguaje de gobierno abierto como concepto tiene su antigüedad ya a mediados del siglo XX, pero quería destacar que luego del memorándum Transparencia y Gobierno Abierto de 2009 del expresidente norteamericano Barack Obama, ya que esta filosofía de gestión comienza a tener una notoriedad internacional. ¿Ya? Y se consolida con justamente el nacimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto, y que aprovecho de saludar por su primera década de existencia. Enseguida, en 2015
ya se ha hablado por Peter Sharp, el lanzamiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene un objetivo muy claro, muy perentorio, y dentro de sus objetivos está el que hemos conocido como el número 16, y que se refiere a los objetivos de paz, justicia e instituciones sólidas. En el fondo, lo que quiero decir es, las instituciones, sea que nos refiramos a ellas desde el punto de vista de las que están en vigor, que están rigiéndonos en un determinado momento de nuestra historia social, sea aquellas que el devenir de nuestra vida social y los cambios de que hablaba yo como un hecho necesario de la vida del ser humano, bueno, esto va a ir generando instituciones nuevas, pero donde es necesario exactamente, como para mantener las instituciones antiguas, para mantener las nuevas, un concepto que es diametralmente trascendente, que es la confianza. Cuando la confianza que debe tener el usuario, la comunidad civil en las instituciones se pierde, es un asunto que realmente complica la vida social en grado sumo. Por lo tanto, yo considero que esta es la gran importancia de plantearse el asunto en términos de ya justicia abierta, Estado abierto, participando todos los poderes del Estado y participando la comunidad civil ya en sus distintas formas, para que en el fondo, desde el punto de vista de la justicia, por lo menos, ya esta pueda ser accedida de modo fácil, de modo sencillo, de modo simple, por la comunidad, por los usuarios de la justicia. Yo creo que eso es básicamente fundamental, establecer los canales que hoy día ya sabemos, se ha mencionado el bus de la justicia como ejemplo, pero tenemos canales digitales, ¿no es cierto? Tenemos un montón de canales que hay que saber explotar naturalmente, y los comunicacionales, especialmente para ir acercándonos como Poder Judicial ya a la gente en definitiva, y para que se puedan ir haciendo estas transformaciones. Como la pregunta básicamente se refería, más que la pregunta, el tema, a qué es lo que estamos haciendo, yo diría que fundamentalmente podemos hablar de que tenemos 3 ejes de trabajo. 1, potenciar la nueva plataforma de datos abiertos, ¿ya? Que es el Poder Judicial a través de los números, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Que los contenidos sean para un mayor entendimiento de la comunidad, ¿ya? Y poniendo a disposición información nueva, ¿no es cierto?, institucional, de modo que sea sencillo de ser captada y aprendida por la comunidad civil. Y en ese aspecto yo les puedo anunciar que tenemos un 75% de avance del objetivo propuesto. Enseguida, diseñar un plan de sensibilización que ya es una cuestión interna, que tiene que ver con los funcionarios ya y los magistrados, ya todo al interior del Poder Judicial. Y en el fondo es un trabajo de orientación, es un trabajo de comprensión, ¿ya? Para los efectos de que estemos realmente preparados desde dentro, ya para establecer estos vínculos que son tan necesarios, ya para que el Poder Judicial tenga un sustento ya de legitimidad cada vez mayor, cada vez más entendible por la gente que tiene la necesidad o puede llegar a tenerla de recurrir a la justicia. También estamos desarrollando
instrumentos que faciliten este entendimiento y por lo tanto hay un glosario de términos jurídicos que lo que se pretende es precisamente tener un lenguaje más claro, más sencillo, más inclusivo, que justamente tiene los alcances que habíamos estado señalando. En estas tareas, en esta última, estamos en un 25% todavía largamente lejos de la meta, pero trabajando naturalmente en ello. 75%, 75% y 25% en los objetivos que se han trazado. Ahora, y finalmente, porque tampoco quiero excederme el tiempo, quería plantear que para el Poder Judicial y para lo que hemos desarrollado ya algunos años en nuestra Corte Suprema, en el Departamento de Comunicaciones de la Corte Suprema, en el comité, digamos, más que en el departamento, y en el subcomité de atención de usuarios, en realidad hay muchos elementos que vienen a coincidir con los objetivos de gobierno abierto, con los objetivos de justicia abierta. Eso es una cuestión absolutamente real. Pretendemos, ¿qué cosas? Pretendemos tener una sociedad en que la gente pueda vivir con seguridad, que la gente pueda sentirse segura, que la gente pueda sentir que el Estado se preocupa de ella en las distintas dimensiones de las tareas estatales, que también tienen la posibilidad de colaborar, todos podemos colaborar, porque la sociedad se hace andando y con el esfuerzo de todos, ¿ya? Y en los distintos roles que naturalmente la sociedad nos va dando, ¿ya? O la vida nos va dando en nuestras posibilidades para que podamos aportar. Entonces, el bienestar a que aspiramos, el bienestar social a que aspiramos, ¿ya? Está íntimamente ligado con los conceptos de desarrollo y desarrollo humano, y también con los conceptos de participación, con el concepto de colaboración, ¿ya? Y de sensibilización que justamente queremos sean los objetivos centrales para este logro final que esperamos ir consiguiendo de a poco y que esperamos naturalmente que se extienda por nuestro hemisferio, por nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Muy interesante y tal como decía, queda mucho trabajo por delante, pero también ya ha pasado mucho y han cumplido con los objetivos en un porcentaje alto en algunas de las metas que se propusieron. Me quedaba con lo de acercar a la ciudadanía, los canales que están armando para acercar la justicia a la ciudadanía, y en eso quiero darle entonces ahora la palabra a Lorenz Pantin, que es coordinadora del programa de transparencia en la justicia de la ONG México Evalúa. Que el año pasado, Lorenz, vimos cómo se reformó la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales a publicar las sentencias, todas las sentencias, y eso entiendo que posibilitó que las organizaciones de la sociedad civil trabajaran en conjunto con las organizaciones judiciales para poder implementar esto. Me gustaría que quizás nos cuentes un poco de esta experiencia, bueno, y del trabajo que está haciendo México Evalúa. Claro, muchísimas gracias, Inés. Buenas tardes desde México. Pues es un gusto saludar a las compañeras y compañeros de panel con los cuales pues estoy pues muy feliz de participar esta tarde, y también a todos los que nos escuchan. Primero quisiera agradecer a OGP, a la hija, de la cual soy orgullosa integrante, por la invitación precisamente a participar en este espacio donde pues precisamente les voy a hablar un poquito de la experiencia mexicana. Pues lo primero que les puedo decir es que en México desafortunadamente todavía no existe una agenda o estrategia nacional y coordinada de justicia abierta, ni en políticas públicas ni en la normatividad. Ahora, tenemos 3 constituciones a nivel local que mencionan el concepto de Estado abierto
o bien o de justicia abierta. Son los de Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo. Sin embargo, pues efectivamente existen algunos esfuerzos todavía, diríamos, quizás aislados de algunas personas o instituciones de impartición de justicia o algunos gobiernos a nivel local que buscan impulsar una justicia más abierta. Y ahorita les pusimos en pantalla algunos ejemplos. En Quintana Roo tiene pues justamente una de estas constituciones que mencionan el concepto de justicia abierta. El Poder Judicial, los tribunales administrativo, electoral y el poder y la fiscalía, entre otros, firmaron el pasado 23 de septiembre, perdón, estoy olvidando también los institutos de transparencia federal y local, firmaron el pasado 23 de septiembre una declaratoria de justicia abierta y están buscando consolidar una política de justicia abierta estatal que nos parece un esfuerzo muy valioso. Y de hecho este año se abrió una convocatoria para conformar un grupo que va a promover la co-creación y el desarrollo de esta política. Y en esta misma línea, el pasado 8 de octubre en Guanajuato también se firmó una declaratoria de justicia abierta, y el pasado 25 de abril en Nuevo León. Entonces, estas iniciativas nos parecen interesantes y muestran que el concepto de justicia abierta se está abriendo paso poco a poco en el panorama mexicano. Por su parte, el año pasado, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México ha impulsado también la co-creación junto con organizaciones de la sociedad civil de un plan de gobierno abierto, donde uno de los ejes es precisamente en justicia abierta e itinerante. Sobre esto, si me da tiempo, volveré hacia el final de mi presentación. Pero antes de esto, nosotras habíamos identificado esfuerzos por parte de algunas juzgadoras, de algunas organizaciones de sociedad civil, pero ahora lo importante nos parece que es ver cómo se transita de los compromisos escritos a la práctica. Para ser franca, todavía nos queda mucho por hacer para realmente tener una justicia abierta en México, pero les quiero presentar rápidamente algunos de estos esfuerzos o buenas prácticas de justicia abierta que hemos identificado. En lo referente a transparencia en México, es importante comentar que todas las instituciones que reciben recursos públicos tienen lo que llamamos obligaciones de transparencia, que son distintos flujos de información que por ley deben de publicar en una plataforma nacional de transparencia. Y realizamos un análisis de la información que publican los poderes judiciales en México en esta plataforma y vemos que si bien se nota una mejora con el tiempo, van mejorando cada vez más, todavía hay muchos poderes judiciales que publican sus obligaciones en formatos poco accesibles o de manera incompleta, de manera desactualizada o incluso incorrecta. Por ejemplo, subiendo información que no corresponden al rubro en cuestión. Sin embargo, también encontramos algunas prácticas muy valiosas de transparencia proactiva. Por ejemplo, el Poder Judicial de Guanajuato publica no solamente estadística de su visitaduría, lo cual ya es relativamente poco común, pero también los dictámenes sobre las visitas realizadas a sus juzgados. Esto me parece muy interesante como ciudadano poder saber qué es lo que la visitaduría ha visto en cada juzgado. Me parece un esfuerzo muy valioso. En Baja California se publican los informes y dictámenes de los procesos de rectificación de los juzgadores. En Hidalgo se publican algunos ejemplos de expedientes en materia civil, familiar y penal que pueden ser de utilidad para los estudiantes de derecho, por ejemplo. Entonces tienen como muchísimas visitas estas páginas. Y en Yucatán se publica la lista de todos los pagos superiores a 10,000 pesos realizados a proveedores de bienes y servicios por el tribunal o el consejo. Son algunos ejemplos que hemos visto que nos parecen muy interesantes. Y en el contexto de la pandemia, la mitad de los poderes judiciales locales y también el Tribunal Electoral a nivel federal generaron micrositios relacionados con todas sus acciones para enfrentar la contingencia, donde publicaron comunicados, protocolos, lineamientos, información relativa al uso de sus herramientas tecnológicas, por ejemplo, e incluso datos sobre el ejercicio del gasto destinado a
pues atender todo lo de la contingencia, nos parece que estos ejemplos han sido muy útiles para que la ciudadanía pudiera estar informada sobre estos aspectos. Y otro avance, como lo mencionaba hace un momento Inés, en términos de transparencia es lo que tiene que ver con la publicación de las sentencias. Desde el colectivo Lo Justo es que Sepas, del cual formamos parte México Evalúa, impulsamos una reforma a la Ley General de Transparencia que se aprobó por unanimidad en las dos cámaras en agosto de 2020 y de tal manera que desde el año pasado efectivamente los poderes judiciales tienen la obligación de publicar las versiones públicas, es decir, las versiones sin los datos personales de todas sus sentencias. Antes de esta reforma, tenían la obligación de publicar las sentencias que llamaban de interés público. Y este concepto, que era muy ambiguo, hacía que en realidad muchos poderes judiciales no publicaban ninguna de sus sentencias. Entonces, nos parece que esta reforma da un paso hacia una mayor rendición de cuentas de los poderes judiciales. Y además fue un ejemplo de participación ciudadana y de colaboración, porque en este caso fue con el legislativo que logramos justamente lograr este avance. Otro dato interesante es que los poderes judiciales, a raíz de esta reforma, se han acercado a los institutos de transparencia locales y el federal, los cuales han ofrecido asesoría para apoyar a los poderes judiciales a cumplir con esta nueva obligación. Y este acercamiento dio lugar a foros, ha contribuido también a que se hable más de la importancia de la transparencia judicial, pero también de la justicia abierta. Y no solamente esto, pero también ha habido algunos retos que han enfrentado para realizar estas versiones públicas, ha habido esfuerzos por justamente avanzar y lograr una armonización. Todavía estamos lejos de lograrlo, pero algunos avances se ven. Y lo importante también es que estamos viendo algunos esfuerzos más bien aislados de juzgadores para ir hacia la redacción de sentencias en lenguaje sencillo, que es otro paso muy importante después de esto de la publicación. Por otra parte, en otro tema, algunos poderes judiciales han hecho esfuerzos para dar un paso extra. Y pasar no solamente de ofrecer información, sino de entablar un diálogo con los usuarios, es decir, atender sus dudas, brindar orientación, recibir retroalimentación, comentarios y hasta quejas. Algunos ejemplos les voy a dar ahora. Encuestas de satisfacción. Varios poderes judiciales las están realizando ahora para medir justamente qué tan satisfechos están sus usuarios con el servicio que reciben. El tema es que todavía no publican los resultados. Nosotros estamos impulsando que se publiquen estos resultados, pero nos parece que es muy valioso que los poderes judiciales busquen este acercamiento. El Poder Judicial de Querétaro tiene un área específicamente dedicada a brindar orientación ciudadana, y el del Estado de México tiene este sistema Operam que ven en pantalla, que son cabinas telefónicas o con una pantalla donde un funcionario responde dudas, brinda orientación a los usuarios. También el Estado de México, el Poder Judicial en el Estado de México ha instalado un observatorio ciudadano en favor de la justicia, que reúne autoridades y sociedad civil, academia, representantes de los gremios para impulsar el diálogo, la evaluación y mejora de la impartición de justicia. También en Yucatán hemos visto estas mesas ciudadanas que se han instalado, donde el Poder Judicial sale de sus edificios para ir al encuentro de los ciudadanos. Se instalan afuera de algunos edificios judiciales, pero dentro de no en la capital, sino en la periferia, para poder conocer sus problemas, escuchar sus comentarios y orientarles cuando tienen problemas concretos que resolver. Esto es un recuento muy rápido del panorama mexicano. Lo dejo hasta aquí porque mi tiempo se acabó, y estoy atenta a sus eventuales preguntas. Muchas gracias. Buenísimo, Lorenz, gracias. Sí,
seguramente va a haber más preguntas sobre esto, sobre todo los ejemplos, y me parece súper inspirador para también otros poderes judiciales. Vemos, como decís vos, que aún falta, pero que se está avanzando, y se está avanzando en el camino hacia la justicia abierta, que me parece que también eso es un logro en sí. Así que ahora vamos a escuchar a Sofía del Castillo. Sofía es directora nacional de Transparencia de Gestión en el Consejo de la Judicatura de Ecuador, y hoy nos va a hablar sobre la implementación de los temas de justicia abierta en el país. Sofía. Muchísimas gracias. Voy primero a compartir mi pantalla y estoy ahí. Muchas gracias, Inés. Reciban todos y todas un cálido saludo desde Ecuador y de nuestro presidente, el doctor Fausto Murillo, y de todos quienes conformamos el Consejo de la Judicatura. En ese sentido, yo quisiera contarles cómo estamos en el Consejo de la Judicatura con este plan de justicia abierta y su implementación en Ecuador. Para ubicarnos en el contexto internacional, que ustedes conocen mucho mejor, en septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 16 está dedicado precisamente a promover la justicia abierta. En octubre del 2016, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto exhorta al Poder Judicial y a los órganos de administración de justicia a configurar un modelo de justicia abierta. En abril de 2018, en la Cumbre Judicial Iberoamericana número 19, celebrada en el Ecuador, se aprobaron los principios y recomendaciones para la promoción de la justicia abierta en los poderes, órganos y organismos judiciales iberoamericanos. Dentro del contexto internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, precisa a la justicia abierta como una política y filosofía del Estado abierto aplicada al quehacer de la administración de justicia, que redefine la vinculación entre la función judicial y la sociedad en general. En este sentido, la implementación traerá consigo el fomento de la transparencia, la participación, la colaboración, la rendición de cuentas, la apertura de datos, el lenguaje inclusivo, el fortalecimiento de la institucionalidad y principalmente el control social y la lucha permanente contra la corrupción. En el contexto nacional, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 181, numerales 1 y 5, establece el mejoramiento, modernización del sistema judicial, así como la transparencia y la eficiencia de la función judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 3, establece la formulación de políticas administrativas que transformen la función judicial para brindar un servicio de calidad y que erradiquen la corrupción. El Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 estableció como primer eje de acción la lucha contra la corrupción. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial en diciembre del 2020, determinando que en el plazo de 3 meses, el Consejo de la Judicatura, en conjunto con los demás órganos de la función judicial y la participación ciudadana, deberán construir el primer plan de justicia abierta para el periodo 2021-2023. El 4 de marzo del 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el primer plan de justicia abierta de la función judicial para este periodo comprendido entre los años 2021-2023, cuyo objetivo es promover la co-creación de la política de justicia abierta basada en los principios rectores de transparencia, participación y colaboración, con el fin de propiciar la construcción de un Estado abierto para impulsar una justicia eficaz, fomentar la paz social y fortalecer la democracia. El Plan de Justicia Abierta en el Ecuador fue aprobado mediante una resolución 20-2021 del 4 de marzo del 2021, en donde la participación interinstitucional desde el 23 de noviembre del 2020 se presentó el primer proyecto de co-creación de justicia abierta. En este sentido se desarrollaron talleres interinstitucionales entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la Fundación Esquel y Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador. La participación ciudadana. La participación ciudadana es un elemento indispensable para la construcción de la justicia abierta de un Estado, por ello se llevó a cabo foros presenciales o virtuales abiertos. ¿Qué avances tenemos en Ecuador en el
específicamente con temas de justicia abierta. Una vez aprobado el plan de justicia abierta, el Consejo de la Judicatura ha construido una plataforma denominada Femicidios DC, lo que ha permitido un avance considerable en el derecho ciudadano a datos abiertos. De igual manera, la Corte Nacional de Justicia publica semanalmente el calendario de audiencias a fin de que la ciudadanía tenga acceso vía telemática al desarrollo de las audiencias públicas y así promover el principio de publicidad. Por otro lado, nos encontramos trabajando en el expediente judicial electrónico y la apertura de la información por medio de la rendición de cuentas, además de fomentar la colaboración con organizaciones internacionales como UNODC y CEJA. Las acciones en proceso de implementación del Plan de Justicia Abierta, el desarrollo de un panel de control para el seguimiento de citaciones, publicidad de todas las actuaciones de la etapa procesal de citación en el SADG Consultas, que es una plataforma que nosotros tenemos para hacer una consulta de los procesos, la creación de dependencias judiciales especializadas en lucha contra la corrupción y crimen organizado. Precisamente estamos ahora pasando por un proceso, un concurso con la asistencia técnica incluso de Estados Unidos para tener estas unidades especializadas. El módulo de revisión de procesos de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica, la campaña Free Press, comunicados de prensa, eventos, coberturas, audiencia pública, impugnaciones, cierre del concurso, posesión de jueces, cadena nacional, campañas sobre líneas de atención ciudadana. Estamos desarrollando un proyecto de datos abiertos con los órganos jurisdiccionales, administrativos, autónomos y auxiliares de la función judicial, integrar más datos de diferentes fuentes, almacén de datos institucional para hacer un análisis holístico, mejora de la información estadística con depuración de registros, capacitación a operadores de justicia sobre el uso del sistema SADG para un adecuado registro de la información, publicación de productos de formatos reutilizables y amigables para su fácil comprensión y cuidado. Por cuestiones de tiempo, me voy a adelantar un poco sobre las acciones y compromisos futuros que tenemos. Es necesario enfocar la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Justicia Abierta 21-23 a los pilares fundamentales de transparencia, participación ciudadana y colaboración, y consecuentemente enmarcar cada acción de uno de los objetivos específicos planteados. A partir de allí se debe definir las políticas, planes, programas y proyectos dentro de los cuales se ejecuten las actividades y plantear indicadores de cumplimiento con un nuevo cronograma real de implementación. Como les había mencionado, fue muy poco el tiempo que tuvimos para esta construcción y ahora queremos hacer una reprogramación con el fin de darle más contundencia a la implementación del programa. El compromiso que tenemos ahora es generar los espacios y mecanismos de participación necesarios para la construcción de la propuesta de reforma al plan que cumpla con este objetivo y facilite su implementación, así como su seguimiento y posterior evaluación en el marco del fortalecimiento de un Estado abierto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía. Súper interesante. Un montón de información en cada filmina. La verdad es que trataba de ver todo y es muchísimo lo que proyectaron. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, la verdad que los felicito y las felicito porque estuvieron perfectos de tiempo. Nadie se pasó de sus minutos. Así que eso nos permite hacer una segunda ronda. O ver si hay preguntas específicas de los y las participantes. Si no, a mí me gustaría, no sé si veo alguna mano levantada, claro, si me das una mano, y si no, en el chat. Si no, a mí me gustaría preguntarle a Peter si él cree que se puede trasladar esto que pasó en Chile a otros países y cómo sería ese camino. Sí, muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias y agradecer a los conferencistas porque enriquecen esta discusión. Yo creo que se debería. Es una obligación, un mandato de la democracia que avancemos hacia reconocimientos constitucionales en toda América Latina. El ejemplo de México, el ejemplo de Costa Rica, el ejemplo de Argentina que está avanzando, el ejemplo de Perú, todos los países estamos contestes en que la justicia abierta debe ser el gran paraguas donde se construye el Estado de Derecho. Y la única manera que ese paraguas realmente nos proteja de la lluvia de los
enemigos del sistema democrático, de los enemigos de la probidad, ese paraguas debe tener rango constitucional. Por lo tanto, Chile ya lo está demostrando, sí se pudo y sí se debe, porque es una obligación de los estados justamente garantizar el acceso a la justicia, y creemos que la única manera es que además avancemos hacia declaraciones de estados abiertos, como lo decía Polán, ¿cierto?, en Guanajuato, en Quintana Roo, en Nueva León, porque hay declaratorias de estado abierto. El decreto de estado abierto de Costa Rica de hace algunos días es un ejemplo concreto. O sea, no solo se puede, se debe. Y yo quisiera rescatar elementos que son fundamentales en esta lógica de justicia abierta. La justicia abierta, en esa lógica, es un diálogo. No es solamente la información unidireccional, debe hacerse en clave de un diálogo, es decir, debemos transitar de esta sociedad de la información a una sociedad de la conversación, que se construye en la validación del otro para generar valor público. Y además, yo ampliaría el concepto de ciudadanía al de sociedad civil, porque el concepto de ciudadanía se concibe básicamente con aquellos que tienen derecho al sufragio. En cambio, en la sociedad civil hay menores de edad, los migrantes, que muchos no son ciudadanos. Por lo tanto, ampliaría el concepto, ¿cierto?, de ciudadanía, si me permiten, al de sociedad civil. Y lo otro también, ir más allá de la justicia digital. La justicia digital es una herramienta, pero la justicia abierta es la doctrina con la cual se construye el acceso verdaderamente a la justicia y cumplimos la Agenda 2030. Este es un camino virtuoso, y por lo tanto, cuando hablamos de justicia abierta, en esos ordenamientos constitucionales estamos diciendo, pasemos del archipiélago, es decir, instituciones que no conversan entre ellas, al continente de justicia. Y pasar, como diría un filósofo, ¿cierto?, del vagabundo, ¿no?, aquellos que hacen cosas porque hay que hacerla, al peregrinaje hacia la justicia. Y ese peregrinaje debe ser la creación y la construcción de honor social y de valor público. Buenísimo, Peter, muchísimas gracias. Y ahora me preguntaría, entonces, por todo lo que dijiste, me gustaría preguntarle al ministro Silva cuáles son los desafíos, ¿no?, frente a estas propuestas de reforma en la justicia que estaba planteando Peter. ¿Cuáles son los desafíos que encuentra el Poder Judicial para poder implementar estas reformas? Está muteado, ministro. Gracias. Yo creo que los desafíos que tenemos nosotros como Poder Judicial ya son muy similares a los que tienen las demás instituciones que tienen el rango de poder del Estado. ¿Ya? Son muy similares todas. ¿Ya? Vale decir, a todos nos interesaría, por ejemplo, a todos nos interesaría tener una imagen pública mejorada, a todos, ¿ya? Y eso significa que hay que simplemente trabajar en eso. Trabajar en eso significa trabajar con metodología, no se puede trabajar sin metodología. Y yo creo que estas reuniones que tenemos, que celebramos como hoy, y como hemos tenido en el pasado ya algunas otras, tienen una gran virtud en ese sentido, porque primero, introducen conceptos, ¿ya? Para que enriquecen las discusiones o los diálogos, ¿ya?, entre las propias instituciones, ¿ya?, y respecto del ciudadano, o de la sociedad civil, como ponía el señor Sharp, ¿ya?, y creo que con mucha justeza por lo demás. Entonces, eso es una manera de ir encontrando formas, métodos, decir, lo que pasó en Costa Rica, lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, en algunos estados en México, o en otras latitudes incluso. Pero fundamentalmente el Poder Judicial tiene que ocupar la sensibilización de su propio potencial interno. Eso es lo que yo diría que es básico, porque sin eso nosotros no podríamos
haber avanzado, ni siquiera un poco, y hemos avanzado creo que en forma importante ya a la fecha, ya de manera que ese para mí es uno de los desafíos. ¿Cómo motivar, ya, cómo motivar que el funcionario ya se dé cuenta de que esta es una forma que tiene la comunidad de confiar en nosotros, de creer en nosotros, y que esto, como decía el señor Char, no es una cuestión unidireccional, es una cuestión de retroalimentación. Ya es una conversación, es un diálogo. Y entonces yo diría que partamos por allí. Tiene que ver todos estos compromisos que hemos adquirido. Hemos adquirido el compromiso y se crean las formas de llevarlo a cabo, ¿no es cierto? La parte digital naturalmente es una de ellas, pero están las encuestas, está el bus de la justicia, están las charlas, ¿ya? Hay varias formas de acercamiento. Ya las encuestas, en cuanto se le pregunta al que se llama cliente incógnito, ¿no es cierto? Ya, o usuario incógnito, se le hace una serie de preguntas para ver si están conformes o no están conformes y por qué están conformes o por qué no están conformes, ¿ya? Con la atención que ellos puedan tener en el Poder Judicial. Se hace la diferencia entre aquellos que tienen la noticia de estar conformes o no, es por la propia experiencia vivida, o bien porque a través de terceros ya adquieren ese conocimiento, y todo eso va ayudándonos a encontrar la salida. Yo creo que los desafíos están fundamentalmente allí. Ya tenemos que trabajar con lo que tenemos, o sea, con la gente que tenemos, con los recursos que tenemos, y tenemos que ir abriendo espacios. La colaboración ya es importante, ya lo estamos viendo. Ustedes colaboran con nosotros. Esperamos nosotros también hacer recíprocamente lo mismo, porque esos conocimientos que ustedes aportan, esas experiencias que ustedes nos aportan, ya es justamente colaboración. Uno de los principios que claramente forma parte de la noción o concepto de justicia abierta. Yo diría que por ahí va lo fundamental. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Justo nos preguntaban cuáles eran los mecanismos de participación ciudadana y de colaboración en la justicia que fueron más efectivos a la hora de hacer estos procesos de justicia abierta. No sé si alguno en particular me quiere contestar esto, pero me parece que, bueno, el ministro un poco respondió esa pregunta. Sofía, no sé si querés agregar un poco en relación a esto, ¿no? A cuáles eran los mecanismos de participación ciudadana que fueron más efectivos a la hora de hacer procesos de justicia abierta. Bueno, recordar que estamos en un proceso de implementación del plan y precisamente hemos hecho un autoanálisis, y dentro de este autoanálisis vemos la importancia de la participación de la sociedad civil. En este sentido, estamos desarrollando un grupo de mesas de trabajo, mesas multiactor, con el fin de conocer las necesidades que tiene la sociedad civil para nosotros poder atender. Porque esa es la idea de justicia abierta, saber qué es lo que quiere la ciudadanía, qué quieren conocer, qué es lo que necesitan, jerarquizar esto por prioridades y poder implementarlo. Entonces, justamente, como les había comentado al inicio, estamos en un reajuste del cronograma. Hay que entender también que el tema de la pandemia afectó un poco el cumplimiento estricto de este cronograma, pero en este sentido estamos trabajando en este momento en mesas, en escuchar a la sociedad civil, la participación constante que creemos que es una forma necesaria y es como tienen que ser construidos los planes de justicia abierta. Buenísimo. Lorenz, me parece que, muchas gracias, Sofía, me parece que querés también aportar en esta parte. Tengo otra pregunta para vos después. Bueno, pues, pero muy rápidamente, pues
muchas de los mecanismos que mencioné en mi presentación en realidad ya tienen, son muy efectivos y han tenido muchos resultados. Pero hay uno, no me dio tiempo de comentarlo, pero que me parece muy interesante. Es una iniciativa también que se impulsó en el Estado de México y se llaman las caravanas por la justicia cotidiana. Y es un poco como las mesas ciudadanas de Yucatán que les comenté y un programa que también tienen en Buenos Aires de justicia hacia tu barrio. No me acuerdo bien el nombre, perdóname Inés, luego me corriges, pero esto de salir de las oficinas para ir al encuentro de la gente. Y lo interesante es que en el Estado de México estas caravanas es realmente esto, llevar una justicia itinerante para resolver problemas jurídicos, acercar trámites y servicios a los usuarios de poblaciones alejadas, personas que no tienen necesariamente acceso donde están, o no saben a dónde acudir, sencillamente. Entonces, la logística es muy interesante porque realmente pues van en caravana con incluso plantas de luz para poder tener acceso a internet, tener computadoras, se instalan, es un esfuerzo muy importante de coordinación interinstitucional porque van el Poder Judicial y 24 otras instituciones, Fiscalía, Secretarías de Estado, de distinto tipo, registro civil, en fin, no les voy a decir todos, pero y realmente allí ayudan durante todo un día o varios días incluso a las personas que tienen que realizar trámites. Me parece que esto tiene un impacto directo en la gente y creo que esto iba un poco la pregunta. Pero también yo quisiera comentar algo, si me permiten, en relación a algo que dijo hace rato Peter, que hacía referencia a la justicia digital y su vínculo creo con la justicia abierta. Y sobre esto es un tema que a mí me interesa mucho, entonces si me permiten, en México hemos visto que se han implementado cada vez más herramientas digitales y tecnológicas en la impartición de justicia y que se usan cada vez más, lo cual en sí está bien, pero lo interesante es que estamos viendo que se utilizan poco estas herramientas todavía para mejorar la información tanto interna que el Poder Judicial puede obtener de estas herramientas, como para pues publicarla. Y necesitamos que dar este paso, porque en realidad la justicia digital, y esto yo estoy muy de acuerdo con Peter, no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la eficiencia, para ampliar el acceso y abrir más la justicia precisamente. Y en este sentido, si me permiten, tengo una noticia que darles, que creo que es una buena noticia. Precisamente el National Center for Statehoods de Estados Unidos, el CEJA y México Evalúa, estamos trabajando en una iniciativa para impulsar una justicia más abierta y digital. Y lo menciono aquí porque creo que muchos están interesados en estos temas y creo que sería interesante que pudiéramos sumarnos todos a esta iniciativa. En algún momento les daré más noticias muy pronto, espero, en esto, pero pues no quería dejar la oportunidad de mencionarlo porque creo que hay un vínculo importante entre estos dos aspectos y hay que hacerlo de manera inteligente para que este vínculo sea positivo. Buenísimo, Lorenz, tal cual, gracias. Sí, esperamos entonces más novedades al respecto. Te quería hacer una pregunta puntual que aparecen en el chat. La verdad que muchísimas gracias por todas las preguntas. Me parece que esta puede ser interesante para que la respondas vos, que preguntan la posibilidad de articularse mejor con otros poderes del Estado para las estrategias de apertura, ¿no? No solamente con el Poder Judicial. Yo sé que ustedes trabajan con los distintos poderes, nos gustaría que nos cuentes mínimamente. No, claro, es muy importante. De hecho, en realidad todos los poderes se necesitan entre sí para lograr una justicia más abierta. Lo estamos viendo justamente, pues el esfuerzo que Peter y todos los que han participado en la conformación de esta constitución han estado haciendo, pues necesitamos pues del poder legislativo, ¿no? Entonces, no, o sea, y yo creo que tenemos, muchas veces podemos encontrar legisladores convencidos de la importancia de estos temas. No necesariamente son la mayoría, pero lo vimos nosotros con esta iniciativa que impulsamos para transparentar las sentencias judiciales. Logramos convencer a unos, de hecho, muy interesante, unas cuantas legisladoras, mujeres en su gran mayoría,
todos los partidos. Y nos dio gusto ver que pues esto iba más allá de ideologías posibles, etcétera, o sea, conflictos entre partidos que siempre hay, pero logramos convencer a mujeres legisladoras, o sea, lo tomaron como una iniciativa propia y lograron convencer a todos sus demás pues colegas, porque lograr que se pues aprobara por unanimidad, nos parece que esto significa que era una causa justa. No sé cómo decirlo de otra manera, pero sí, esta colaboración entre poderes es muy importante y también lo podemos ver en lo de las caravanas. Es una iniciativa que parte del Poder Ejecutivo, pero se llama justicia, o sea, caravanas por la justicia cotidiana, y han logrado que todas las instituciones vinculadas con justicia, defensoría, como les decía, fiscalía, poder judicial y el ejecutivo en todas sus vertientes puedan participar juntos para aportar un mejor servicio a los ciudadanos y a la sociedad civil. Muchas gracias, Peter, por esta ampliación del concepto. Yo creo que esto es muy importante. No hay que pensar que solamente los poderes judiciales deben de interesarse por la justicia abierta. Son todas las instituciones las que pueden participar. Nosotros estamos intentando subir también allí a este barco, digamos, a las barras de abogados, por ejemplo, que muchas veces también están un poco en otro pues en otro ámbito, etcétera. Nosotros creemos que todos debemos y podemos participar en esto. Espero haber contestado. Sí, perfecto. Me parece que aparte lo que decís demuestra que hay mucho más impacto cuando se trabaja de manera integral, ¿no? No solamente que la justicia abierta es materia del Poder Judicial. Así que muchísimas gracias. Me parece que se ejemplifica muy bien. El programa de acceso comunitario a la justicia es el que está en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja con Caravanas por la Justicia. Peter, tengo una pregunta para vos específicamente. Preguntan cuáles considerás que son los primeros pasos para dar apertura a la justicia abierta en el sistema judicial. Desde México nos hacen esta pregunta. Si podés contestar cortito, porque tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. La experiencia comparada en Costa Rica, por ejemplo, donde participamos en la elaboración de la política de justicia abierta, hoy en Honduras, lo que está ocurriendo en Chile, que los procesos de construcción de política de justicia abierta tienen 3 etapas. La primera, la evangelización. Es decir, tomar conciencia que la apertura a la justicia es fundamental y que nace de la comunidad en diálogos directos, en diálogo en doble vía. Una segunda etapa es la, comillas, capacitación o ilustración, es decir, tener claros los conceptos de qué entendemos por gobierno abierto, justicia abierta, transparencia, participación y colaboración. Es decir, estar todos en la misma página, en el mismo lenguaje. Y la tercera etapa es el proceso de co-construcción con los actores sociales. Y eso implica principalmente la sociedad civil, porque la sociedad civil es donde radica la fuerza de los procesos de apertura del Estado. CONAMAS, por ejemplo, en Costa Rica lo hizo, acá lo está haciendo la Mesa Técnica en Honduras, en Chile lo está haciendo en gran parte el equipo que lidera el ministro Silva Cancino. ¿Para qué hablar de Argentina? Con un increíble despliegue en los tribunales. Yo comparto plenamente lo que dice Logan aquí y con lo que dice Sofía, nuestro ministro Cancino. Este proceso es un proceso ecosistémico. Necesitamos también un parlamento abierto que permita elaborar leyes y códigos para que los jueces fallen conforme a derecho. Necesitamos también un ejecutivo que pueda patrocinar y fortalecer los espacios colaborativos en los trabajos territoriales. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, los facilitadores judiciales en gran parte de Centroamérica, la red de lenguaje claro que opera en Chile, que lidera el Poder Judicial. Y además, un proceso, Inés, de alfabetización. Sobre todo de alfabetización digital, porque solo el 43% de la humanidad tiene acceso a Internet. Entonces, en un país como Honduras, que el 74% está en estado de pobreza, es difícil hablar de digitalización, lo que pasa también en México. Por eso es que es muy importante acortar la brecha digital, acortar la brecha del conocimiento, el acceso de los conocimientos jurídicos, las escuelas de derecho, los colegios de abogados, como decía también Logan, todo el ecosistema. Por lo tanto, volviendo a la respuesta original, los procesos, la experiencia comparada en Costa Rica, en Honduras, en Chile, lo que está pasando en Perú, en Brasil, primero, tomar conciencia de la necesidad de abrir el Estado en materia de justicia abierta. Segundo, capacitar, alfabetizar. Y tercero, co-crear. Ese es el orden.
que la experiencia comparada sí nos dice. Buenísimo, Peter, sí, tal cual. Como decía también Lorenz, el tema digital, ¿no? es fundamental, no hay que dejar todo librado a lo online sin darse cuenta de la alfabetización digital que estabas hablando también. Me encanta igual que pronunciás súper bien el nombre de Lorenz, yo le sigo diciendo Lorenz en mi castellano porteño. Tengo una pregunta que por ahí la podrían contestar el ministro Silva y Sofía del Castillo, que tiene que ver con el rol de las áreas de comunicación institucional en los poderes judiciales, que me parece que también tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando, de acercar la justicia a la gente, de hablar en un lenguaje sencillo y no solamente dejar todo librado a lo digital. ¿Cómo creen ustedes que estas áreas podrían ayudar para robustecer la justicia abierta? Ministro, ¿quiere contestarme usted? Después le damos la palabra a Sofía. Está muteado. Inés, le pido que lo hagamos al revés. ¿Cómo no? Creo que sí. Muchas gracias. Sofía. Bueno, yo creo que el rol de los comunicadores es fundamental. Dentro de nuestro país existe una falta, lastimosamente, de educación ciudadana. La gente no sabe cuáles son los derechos que le asisten, no saben diferenciar cuáles son los actos de corrupción, no sabe muchísimas cosas, y es precisamente porque tenemos que fomentar e incentivar y hacer campañas fuertes. Y aquí es cuando los medios de comunicación tienen un rol prioritario. Es necesario decirle a la gente cuáles son los derechos que le asisten. Decirle al ciudadano que tal vez no es analfabeto, lo que no significa que no tiene derechos y tiene que aprender a exigir sus derechos. Es por esto que nosotros dentro del plan también concebimos al área de comunicación como un área prioritaria, porque es necesario que mientras se va construyendo el plan, también vayamos comunicando a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando para ellos, para que ellos puedan acceder a los derechos de justicia y, por supuesto, sean derechos de justicia que estén al alcance de todos. Esa es la finalidad y por eso creo que es un rol fundamental, no solo del área de comunicación del Consejo, sino de todos los medios de comunicación. Muy cierto lo que decís, Sofía. Realmente yo creo lo mismo, ¿no? Que es súper importante que estén fortalecidas las áreas de comunicación institucional para este fin. Aquí se han hecho, perdón, Inés, sí. O sea, en Chile, bueno, se está haciendo mucha comunicación, mucha difusión, digamos, en materia de derechos subjetivos para las personas, ¿ya? Hoy día mismo en la Plaza de la Constitución yo leía folletines que están disponibles para la gente, y esos folletines nos dicen, por ejemplo, cómo operar en caso de divorcio, cuáles son las causales, qué necesito, dónde necesito acudir, qué pasa con los hijos, etcétera. Todo esto está resumido en un folleto que tiene 2 caras nomás. ¿Ya? Lo mismo respecto de violencia intrafamiliar y lo mismo respecto de otros problemas, como por ejemplo, cómo se autoriza para la salida de un niño fuera del país. Y entonces todo eso aparece en estas 2 hojitas, pero por supuesto son varios folletos. Hemos tenido, como he dicho, tenemos un glosario de vocablos jurídicos, estamos avanzando bastante en eso. También tenemos el bus de la justicia, al que también se había referido Peter Sharp antes, que está en el lenguaje de la señora Lorenz, que puso varios ejemplos. Nosotros también tenemos un aspecto de eso y que tiene ya mucha razón, que a mí me impresionó mucho eso porque son muy pocos los que hay en Chile, pero producen una cercanía enorme. O sea, esos buses realmente es como la justicia, ¿no es cierto?, yendo al lugar donde la necesitan, ¿ya? Y absorber las consultas, qué sé yo, que la gente haga, y preparar a la gente desde el punto de vista de
de entender sus derechos fundamentalmente y dónde acudir, dónde hacerlos prácticos, ya, dónde materializarlos en definitiva. Y una última cosa, termino con esto, muy breve, quería decir que también, normalmente los jueces no hablamos de esto porque no son leyes, ¿no? Pero me voy a atrever a decir algo simplemente. Hoy día hay una ley, un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional y que tiene que ver con una reforma grande de la justicia civil, pero solamente me quiero referir a un aspecto. No voy a abordar ni las bondades ni las no bondades porque no es el tema que corresponde, sino que decir simplemente, ahí se contempla, por ejemplo, algo que se denomina sede judicial y que significa, así en muy corto, que los jueces de un determinado tribunal, que tiene un determinado territorio jurisdiccional, pero en el cual hay urbes y también hay lugares bastante más inaccesibles, bueno, también deben ellos constituirse ya en un cierto periodo para absolver las consultas y los problemas, dilucidar los problemas que estén presentándose en aquella zona. No es ley de la República, quiero dejarlo muy claro, y por eso que yo normalmente no me meto en esto. Pero quiero decir que simplemente hay esta idea de que hay que acercar a los tribunales y a la justicia, a la gente, es un asunto que nos ronda hace mucho a todos nosotros, ¿ya? Chile y los demás países naturalmente que están aquí presentes y los que no están también, porque todos tenemos intereses bastante semejantes. Eso. La verdad que sí, muy cierto lo que dijo y muchísimas gracias. Ahora le quiero dar la palabra a Rosario Pavese de OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto. Me parece, Rosario, que nos llevamos un montón de información, de percepción de lo que está sucediendo en materia de justicia abierta, de compromisos de gobierno abierto en los diferentes países que estuvieron representados aquí, así que te doy la palabra para que cierres este seminario. Muchísimas gracias, Ine. La verdad que un gusto enorme escucharlas y escucharlos y tan comprometidos y entusiastas, ¿no? La verdad es que nos vamos como bastante energizados. A ver, desde OGP nosotros vemos la justicia abierta como un área muy prometedora de reformas. A lo largo de esta década se han generado alrededor de 300 compromisos puntuales que buscan mejorar y abrir el sistema de justicia. 2/3 de los miembros de OGP ya han tomado algún tipo de acción relacionada con esta área, con lo cual es un área muy activa y en crecimiento. Sin embargo, como ustedes comentaban, bueno, los desafíos son múltiples, ¿no? Nosotros vemos al menos 3 retos en este sentido. En primer lugar, bueno, la verdad es que la articulación con otros sectores, había una pregunta en torno a la articulación con otros poderes. ¿Qué pasa con otros organismos que también tienen injerencia en temas de justicia? ¿Cómo hacemos para mejorar esa articulación, para potenciar los esfuerzos, para que no sean carriles separados, ¿no? Para que podamos efectivamente estar hablando de políticas integrales de justicia abierta y que podamos sumar otros organismos, ¿no? Las fiscalías, la policía, los organismos que brindan asistencia jurídica, las instituciones penitenciarias. Tenemos algunos compromisos en OGP también relacionados con las instituciones penitenciarias. Entonces, ¿cómo hacemos para incentivar a más actores, involucrarlos y también hacerlo de un modo que sea positivo y provechoso para su agenda de trabajo, ¿no? Para los objetivos que buscan lograr? En segundo lugar, bueno, la mayoría de las reformas y compromisos que vemos en materia de justicia abierta se focalizan en transparencia, ¿no? Tenemos que pegar ese salto, ¿no? Pasar a generar más y mejores espacios de participación ciudadana, mejor rendición de cuentas, más allá de la transparencia que es fundamental y del acceso a la información pública. Y en tercer lugar, bueno, quizás algo ya un poco más macro, ¿no? Los poderes judiciales y los sistemas de justicia juegan un rol clave en nuestras democracias y son fundamentales, ¿no? En un sistema de pesos, de contrapesos, de controles, de lucha contra la impunidad. Y la verdad es que sí vemos con preocupación una necesidad muy urgente en la región
de promover sistemas integrales de justicia abierta, porque también son una línea de defensa, ¿no?, ante amenazas y riesgos que estamos viendo y ataques ante la democracia. En un momento donde la región está atravesada por ciertas crisis, donde las instituciones están viendo atacadas, ¿no?, ante el surgimiento de ciertas fuerzas contrarias a los valores de apertura, sí creemos que es muy necesario redoblar el compromiso de los sistemas de justicia en esta agenda. Así que bueno, como les decía, pensar en esto, ¿no?, pensar en pasar de compromisos aislados, así ya como pensamos en políticas integrales de justicia abierta, logrando que las instituciones asuman, ¿no?, este desafío y se coordinen y se articulen, y también metiéndonos en aquellos rincones quizás un poco más incómodos, ¿no?, de los sistemas judiciales que sabemos que existen, que son una realidad y que por supuesto van a ofrecer resistencia ante estos procesos de apertura. Por último, agradecerles, invitarlos a apoyarse en la red internacional de justicia abierta, de la cual me siento parte, así que me tomo esta atribución, y a usar la plataforma de OGP para impulsar estas reformas. Muchos países están co-creando planes de acción este año, entre ellos Chile y Ecuador, que están aquí presentes, así que es un lujo para nosotros contar con ellas y ellos. Y agradecerles, y bueno, que esta conversación continúe y podamos seguir trabajando en un próximo encuentro, ya viendo cuánto hemos logrado y cuánto hemos avanzado en materia de justicia abierta. Gracias, Ine, también. Muchísimas gracias, obviamente sos bienvenida a la red de justicia abierta. Les agradecemos a todos y a todas por estar participando de esta sesión hoy, y los invitamos, como dijo Rosario, a seguir animados y a trabajar por una justicia abierta, más cercana a las personas en todos nuestros países, en Latinoamérica por lo menos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo grande a todos y a Muy todas. amable. Muchas Muy gracias, enriquecedor. hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias.